Bueno, después de esta excelente charla de Rolando, donde nos retrotrae a la fisiología, o sea que de la anatomía que nosotros nos hemos formado, tenemos que volver a sintonizar con la fisiología, que es fascinante, la fisiología coronaria. Y ahora mi rol es darles mi perspectiva en qué fue lo que ocurrió, digamos, en el intervencionismo, cuáles fueron los avances que han ocurrido en el intervencionismo en los últimos años, desde su inicio. Y él ya repasó, yo tuve la oportunidad de estar en el laboratorio donde Soames hizo su primer cateterismo inadvertidamente. Está todavía en Cleveland un área donde tiene los cuadros, donde está el catéter de Soames, aquel que se incrustó, ingresó en la arteria coronaria derecha y provocó una muerte súbita en el paciente porque se le inyectó contraste a muy alta presión. Por suerte el paciente salió y luego de eso inició un mundo que siguió con Dotter, con lo que es la apertura de arterias, en este caso vasculares, con Favaloro, con lo que es el bypass coronario, y con Andrea Gruncic, con lo que es la angioplastia coronaria. Pero en cada uno de nuestros países, de nuestras regiones, hay pioneros que no son tan reconocidos, son más anónimos para todos, para el mundo, pero sí son pioneros que han desarrollado la angioplastia en nuestras regiones. Es así como en Argentina, en la década del 80, empezó Jorge Velardi con Liliana Greenfeld a hacer la primera angioplastia, año 83, y seguramente a lo largo de toda Latinoamérica ha ocurrido lo mismo. Hubo pioneros internacionales, pero hubo pioneros locales que decidieron comenzar con una técnica que el paciente pedía, porque el paciente no quiere ser operado, quiere tratamientos menos cruentos, pero que claramente era un tratamiento muy rudimentario. Fíjense este registro del año 77 al 96, y solamente para mostrar esta tabla en lo que era el éxito angiográfico. Fíjense a nivel del año, el éxito angiográfico en el 77, del 67%, se lograba recanalizar la arteria. Había un 5.5% de infarto tipo Q. Estos no son infartos enzimáticos de troponina elevada. Estos son pacientes con un infarto grande, tipo Q. 6.6% de cirugía de emergencia. O sea que un paciente entraba a la sala de hemodinamia y tenía una chance de 10 a 12% de terminar muy mal. Eso era coraje. Yo no viví esa época, pero realmente veo y me gustaría reconocer los que comenzaron en esa época a transitar con resistencia de la cardiología clínica, con resistencia de la cirugía, a comenzar un camino que fue abriendo este panorama donde la angioplastia hoy por hoy es el método más frecuente de revascularización. Del 100% de pacientes que entran a la sala de cateterismo en nuestro instituto, el 80% se hace angioplastia y 20% hoy va a cirugía de bypass. O sea que realmente esta proporción fue modificándose. Y fue modificándose porque también avanzaron mucho las técnicas más seguras, técnicas como esta, donde hacemos angiografía con una sola inyección coronaria, podemos tener una evaluación de todo el árbol vascular, rotando en dos ejes, y podemos de esa manera reducir el riesgo y tener una mayor comprensión de la arteria coronaria. Fíjense cómo un paciente con 2 inyecciones solamente, cuando no tiene enfermedad coronaria, como este caso, se puede definir la anatomía coronaria. Y esto es un método que utiliza una rotación, donde en vez de hacer 6 proyecciones en cada arteria, el mismo equipo lo que hace es girar en forma secuencial, según el programa que nosotros le organizamos, para poder tener una evaluación de la arteria. Y esto hace que el volumen de contraste cae a la mitad, la radiación al paciente y a los operadores cae en forma muy dramática, y de esa forma en el instituto
todos los pacientes que se pueda establecer y poner un catéter diagnóstico con, digamos, que se siente bien en la arteria, se utiliza este tipo de tecnologías. Porque no solamente nos da una evaluación muy clara, sino también nos da una información en 3 dimensiones que nos permite determinar con más exactitud y con menos error cuál es el diámetro de la arteria proximal, cuál es el diámetro de la arteria distal, cuál es la angulación por la cual sale este tipo de rama, y de esa forma podemos establecer mejor el tratamiento más exacto para nuestro paciente. Fíjense este caso, luego de una reparación coronaria donde se colocan 2 stents, se puede tener una determinación muy clara con estas angiografías rotacionales. Ya charlamos de la mejoría de los stents y de la mejoría de la compatibilidad de los materiales, nuevas aleaciones, esquemas con tratamientos más claros. Fíjense cómo este stent queda aquí en el medio de la arteria y hoy lo podemos ver. Podemos ver cómo un stent se implanta en una arteria que tiene un diámetro más grande y un diámetro más chico distal a esta rama diagonal, y lo podemos determinar. Estos son pacientes que probablemente con los esquemas antiagregantes más potentes puedan tener un riesgo de trombosis si nosotros no optimizamos el diámetro y si no aposicionamos el stent en la parte proximal. O sea, tener una buena evaluación y visualización de las arterias nos va a permitir mejor tratamiento, y esto fue uno de los grandes avances que se lograron. Los stents farmacológicos, con su auge, con su normalización, con su reauge actual, pudiendo liberar drogas no tan citotóxicas en forma más homogénea y logrando un nivel de endotelización donde hoy por hoy nuevos stents farmacológicos requieren esquemas antiagregantes duales solamente por 3 meses a 6 meses. O sea que estamos asistiendo a una mejoría muy franca de lo que son los stents farmacológicos. Fíjense este caso con stents de primera generación, como este paciente con stents, en este caso Cypher, en ADA y diagonal, cómo termina con una arteria prácticamente explotada, con una inflamación que solamente una cirugía de bypass le puede mejorar su situación. Los stents bioabsorbibles, nosotros en el instituto estamos formando parte del registro internacional de Absorb, y ya tenemos 20 pacientes incluidos, y son stents que vienen a tratar de afianzar la seguridad que se logra con los stents de tercera generación que estamos utilizando, pero con el beneficio de tener algo que va a desaparecer del organismo luego de 2 años, y es una terapia que de alguna manera va a ser más compatible, va a permitir la vasomoción de la arteria y permite que lesiones como esta, donde tiene una rama que puede comprometerse en forma definitiva con un stent, este tipo de vasos y de stents absorbibles requieren una minuciosa determinación del diámetro, porque son stents más frágiles y hay que implantarlos de una manera más lenta y apreciar bien el diámetro para no fracturarlos. Este es el implante del stent absorbible. Este es el resultado, donde ya no se ve una estructura de stent, donde solamente tiene 2 marcas radiopacas, y donde sabemos que dentro de 2 años esta estructura desaparece del organismo, permitiendo nuevos tratamientos, permitiendo que si el paciente requiere un bypass, el stent no interfiera donde se va a hacer el bypass. La antiagregación ya se habló mucho hoy, pero solamente para decirles que hoy tenemos agentes que nos permiten hacer angioplastias más complejas y poder utilizar esquemas que van a mejorar el riesgo de trombosis del stent y de la misma enfermedad coronaria. El score de Syntax, que nos permite diferenciar los grupos de pacientes, sabiendo que los pacientes con score de Syntax bajo, o sea que con una enfermedad multivaso pero simple, son pacientes que andan muy bien, y no tanto así cuando la complejidad del vaso y de las arterias aumenta, llegando a hoy a nosotros en todos los cateterismos que se informa el score de Syntax y se determina el score de Syntax, y los pacientes con score de Syntax muy elevados son pacientes que se envían a cirugía. Lesiones de tronco.
donde tenemos claramente una dificultad con la angiografía, con esta imagen en 3 dimensiones, podemos determinar y podemos definir qué paciente va a angioplastia como el anterior y qué paciente como este, con una calcificación, con mucha mayor extensión de la enfermedad, son pacientes que requieren una cirugía. Fíjense, este caso tiene un syntax de 46 y esto claramente nos permite diferenciar qué paciente tenemos que enviar a cirugía porque va a andar mejor en el largo plazo. Los métodos diagnósticos invasivos, como es el ultrasonido, nos permite implantar el stent y poder determinar qué tipo de stent implantar, sobre todo en lesiones de tronco o en lesiones intermedias o en lesiones complejas. El uso nuestro en la sala de hemodinamia es de alrededor del 5%, pero en esos pacientes son cuando nosotros necesitamos tener mayor visualización. Y este tipo de métodos, que son todavía más rápidos de realizar y más exactos en cuanto a la resolución, como es el OCT, tiene va sumando adeptos y va incrementándose el uso con respecto al IBUS porque da una imagen que penetra menos en la arteria, pero es mucho más exacta en lo que es la pared vascular. Ya habló Rolando muy bien de lo que es la fisiología coronaria y este tipo de herramientas nos permite diferenciar en pacientes estables, no en inestables, pero sí en pacientes estables, determinar qué tipo de lesión, qué comportamiento tiene una placa con respecto a otra placa y tratar de intervenir aquellas obstrucciones que tienen una implicancia hemodinámica que generan isquemia. Pero todavía tenemos nichos, todavía tenemos desafíos en el intervencionismo y uno de aquellos es las oclusiones crónicas totales, donde hay una anatomía y histología que varía mucho según el tiempo de presentación y el tiempo de evolución de la oclusión total, pero que sí podemos nosotros determinar por diferentes estudios, como en este caso con anatomías donde vemos que hay una comunicación, una circulación colateral, poder realizar angioplastias en oclusiones totales con mayor tasa de éxito, ya sea en vía anterógrada o en vía retrógrada. Tenemos la multislice, la tomografía multicorte, que nos dice qué tipo de composición y qué tipo de tejido está en la oclusión total. Esta es una circunfleja con una oclusión total muy corta, donde vemos que el tejido es blando, y este tipo de estudios nos dan el pronóstico y la factibilidad de que la angioplastia va a ser exitosa. También nos dice qué tipo de longitud de obstrucción tenemos. Y otro tipo de nichos son las bifurcaciones. Todavía estamos lidiando con bifurcaciones y con cuál es el mejor método para tratarlas, pero realmente la comprensión de las angiografías y la utilización de stents más sofisticados en cuanto a que se conforman mejor y tienen mejor compatibilidad biológica hacen que podamos estar tratando estas anatomías más complejas. Por eso es que no solamente ha evolucionado las imágenes coronarias, ha habido nuevos diseños de stents y nuevos diseños de dispositivos para intervenir en las arterias coronarias. La farmacología intervencionista ha mejorado y la experiencia técnica, este tipo de eventos para tratar de compartir experiencias hace que podamos nosotros unir todas estas patas y tratar de ofrecerle a nuestros pacientes un mejor tratamiento. Muchas gracias.